Hoy tenemos el gusto de conversar con René Martínez, sociólogo, escritor y bueno, yo siempre le tiro ahí las florcitas, un amigo de la casa. Bienvenido, René. Y siempre te las devuelvo diciendo que ese es el adjetivo calificativo que más me gusta, ¿no? Amigo de la casa, amigo del proceso. Sí. ¿Verdad? Un saludo como siempre a todos los salvadoreños internacionales que independientemente de cómo se vaya moviendo la coyuntura, siempre están pendientes del país. Totalmente, y están muy pendientes de esta entrevista y por supuesto de todos los anuncios que se vienen y los diferentes movimientos. Y hablando de movimientos, René, veíamos de hecho, y el presidente Nayib Bukele lo publicaba, el traslado de más de 2,000 pandilleros hacia el Secot. Ya las autoridades policiales y penitenciarias han ejecutado este nuevo traslado, 2,000 pandilleros hacia el centro de confinamiento ubicado en Tecoluca, San Vicente. Esto como parte obviamente de todas estas medidas de seguridad para garantizar que los criminales de alta peligrosidad jamás regresen a las calles. ¿Cómo ve este traslado? ¿Cuál es el análisis que puede hacer esta noche? Estamos viendo, bueno, cada país, ¿no? Define su sistema de justicia en función de cómo aplica o cómo relaciona el crimen con el castigo, ¿no? Entonces el Secot es el lugar simbólico para castigar toda la hazaña, impunidad, asesinatos que se vinieron ejecutando en el país durante 30 años y que nos tuvieron como uno de los países más peligrosos del mundo y en varios años el país más peligroso del mundo. Entonces el traslado de estos son más de 2,000 sí. Pandilleros, ¿no? Hacia el Secot es parte del proceso del plan control territorial para que tú debes tener en un solo lugar a todos aquellos que son acusados de terrorismo. Y de hecho, quien lo anunciaba era el presidente de la República, y quiero que vean también el siguiente tuit para tener más contexto, René, de lo que estamos hablando. Y el presidente decía, miren, esta madrugada trasladamos a más de 2,000 pandilleros desde los penales de Izalco, Ciudad Barrios y San Vicente hacia el Secot. Ahí pagarán los crímenes cometidos contra nuestro pueblo, incomunicados con el exterior, sin posibilidad de salir ni de ordenar crímenes desde la cárcel, dijo el presidente Bukele. Y si tú lo vieras desde fuera, te podrían parecer medidas extremas, ¿no? Sin embargo, para los salvadoreños, es decir, para quienes fuimos víctimas de todo este periodo, ¿no? De tanta violencia y de tanta criminalidad, realmente eso es parte del castigo, ¿no? O una pequeña cuota del castigo que se merecen, porque ellos también mantenían aislado a nuestra población. Ellos mantenían en silencio a nuestra población. Ellos mantuvieron recluidos a cientos de miles de salvadoreños en sus comunidades y prácticamente ellos eran el gobierno en esos lugares, ¿no? Sí. Entonces acá lo que estás haciendo es ya desde la perspectiva de las víctimas, estás aplicando el castigo, que debe ser un castigo ejemplar, en un lugar ejemplar también, porque de lo que se trata no solo es de sacarlos de las calles, sino que también de sentar el precedente para que a nadie se le vaya a ocurrir volver a cometer este tipo de hechos delictivos, ¿no? Entonces el traslado forma parte de este proceso. Recordamos la primera vez que se trasladaron, creo que fueron 2,000 también, ¿no? Sí. Cuando se inauguró el Secot. Y hoy lo que estamos viendo es cómo se va, después del proceso penal que se está llevando a cabo, cómo los está recluyendo en el lugar en el que la población los quiere ver. O sea, la gente quiere estar segura de que llegan ahí y no van a salir de ahí, y que tampoco van a convertir la cárcel, tal como lo hicieron en las décadas anteriores, en un centro de operaciones, pues. Claro. Ahora bien, ¿qué representa estos traslados para los salvadoreños desde su punto de vista? Tomando en cuenta que estamos hablando de pandilleros de alta peligrosidad, bueno, todos los pandilleros son de alta peligrosidad, pero son pandilleros que mataron, que extorsionaron, sí, que asesinaron. ¿Qué representa para un pueblo este traslado? Por un lado es la aplicación de la justicia. O sea, tú necesitabas vincular, o sea, en términos sociales y en términos incluso de la perspectiva de los derechos humanos, tú necesitabas vincular el crimen con el castigo. Acá lo que teníamos antes era una reivindicación del crimen, una criminalización del sistema jurídico y una criminalización también de la sociedad, ¿no? Es decir,
el crimen era el que daba la pauta y el crimen era el que salía impune. Pero tú no veías castigo, o sea, no había castigo, solo veías que los salvadoreños, y los salvadoreños más humildes sobre todo, eran quienes ponían la cuota de sangre, la cuota de dolor, la cuota de agonía, claro, el miedo, la huida del país, etc., ¿no? Entonces, al ver este traslado, bueno, de hecho, desde que empieza el plan control territorial, sobre todo con el régimen de excepción, la gente lo que empezó a ver es que realmente empieza a reivindicarse como víctima y empieza a ver que si hablamos de derechos humanos, acá el derecho humano privilegiado es el derecho de la víctima. Eso es así en cualquier sistema penal civilizatorio, ¿no? O sea, el derecho humano privilegiado es el derecho de la víctima. Entonces, estas víctimas empezaron a ver a sus victimarios, ¿verdad?, recibiendo el castigo que debían recibir, ¿ya? Esa es la parte de la justicia. Y por el otro lado, es una lección también, ¿verdad?, de lo que significa cometer crímenes en un país sin salir impune. Porque el aura que se había creado anteriormente era que tú podías ser criminal o tú podías ser delincuente de cualquier tipo e incluso podías ser un funcionario corrupto y la ley no se te aplicaba, ¿ya? Pero con la llegada de Nayib Bukele estamos viendo que las cosas empezaron a cambiar. Y así como se ha perseguido el crimen, y aquí estamos hablando de los pandilleros en particular, también se está persiguiendo y se va a seguir persiguiendo la corrupción, ¿no? Entonces eso seguramente va a meritar otro tipo de secot, sí, para los corruptos, pero la gente, como te digo, la gente se siente bien, la gente se siente segura, porque estamos hablando de un penal de máxima seguridad en la que se puede tener la certeza de que esta gente no va a salir. Claro. Y se puede tener la certeza también de que tampoco te pueden amenazar desde ese lugar. O sea, las historias que al final se convirtieron después en leyendas urbanas de que los líderes de las pandillas cuando caían presos y estaban sus dillitas ahí, desde ahí seguían extorsionando, ordenando asesinatos, y la cárcel se convirtió prácticamente en un refugio gratuito para estos pandilleros, ¿no? Entonces la gente estaba a merced de ellos. La gente inclusive sabía de que si caía preso algún líder de las pandillas de su comunidad, el peligro no desaparecía porque él seguía dando las órdenes, ¿ya? La gente contaba, pues, en todas las investigaciones o en varias investigaciones que hicieron, cómo llegaban los delincuentes a un pequeño negocio, y le decía, mire, aquí le hablan por teléfono del penal. Y el penal le decía, mire, usted va a pagar tanto bueno, ellos le llamaban renta, ¿no? Usted va a pagar tanto de renta, etcétera, ¿no? Sí. O te amenazaban con asesinarte, ¿verdad?, por órdenes que venían precisamente dentro de las cárceles, ¿no? Entonces, era un perfeccionamiento más bien de todo lo que era la criminalidad y las redes de la criminalidad que se ejercían desde la cárcel. El secot es otra cosa. Y por eso el presidente Nayib Bukele hace énfasis en su X de que ahí van a pagar y ahí van a estar incomunicados. Es decir, no van a significar ningún tipo de peligro para la población. Bueno, y cada uno de los pandilleros trasladados fue sometido a un registro bastante riguroso, sumamente estricto. Se usaron rayos X para detectar cualquier ilícito y hubo una inspección bien minuciosa, porque yo recuerdo, antes los mismos de los centros penales eran quien obviamente le pasaban todo a los pandilleros, o de pronto no los revisaban y nada más ingresaban a las cárceles. Ahora vemos cómo el secot es todo un sistema riguroso de inspección a la hora que estos criminales ingresan a este recinto. Y no solo es un sistema riguroso de inspección en términos tecnológicos, sino de seguridad. Sino que de seguridad, sí, también, y de confiabilidad en la gente que está trabajando al interior, correcto, del secot, ¿no? Porque en las cárceles que teníamos antes, ¿no? Bueno, que las tenemos todavía, pero hoy van a estar dedicadas a los delincuentes comunes, allí se pasaba drogas, armas, teléfonos, bueno, tú podías pasar prácticamente de todo. ¿Y quiénes hacían eso? Hasta yo recuerdo que habían hasta bailes.
bailes, prostitutas que entraban, sí. Bueno, había pequeñas masacres al interior de los centros penales, discotecas, televisores, celdas, pantallas, eso te iba a decir, sí. Había celdas en las cuales tenían televisores, hasta videojuegos, videojuegos, podían ordenar comida de cualquier restaurante, sí. Salían por las noches, ¿ya? Ahora, ¿por qué era posible eso? Porque estábamos frente a un grupo delincuenciales que no solo ejercían ese tipo de acciones delictivas en las calles, sino que prácticamente tenían sus tentáculos en todas las estructuras del gobierno, y es que ese es el punto, ¿no? Sí. Porque hablamos siempre, ¿no?, de los líderes de las pandillas, que estos son los operativos, ¿no?, o son los responsables materiales de los más de 120,000 muertos que hubo en nuestro país, pero hay una gran cantidad también de autores intelectuales de toda esa era de la criminalidad que también hay que llevarlos al CECOT. Sí. Y esos autores intelectuales son aquellos que pusieron a disposición de las pandillas prácticamente toda la institucionalidad del Estado. Digo, porque no era posible de que solo fuese una cuestión de los vigilantes, ¿no?, o que los vigilantes de los penales lo hicieran por miedo o porque les pagaba, sino que era toda una estructura, ¿verdad?, que te permitía hacer eso. Claro. Casos similares se vieron mucho y se siguen viendo te voy a mencionar 2 países nada más, ¿no?, en México y en Honduras. Entonces, tú eres, o prácticamente se convirtieron estos en parte del gobierno, pero eran la parte invisible del gobierno, ¿verdad?, porque es lo que hacían el trabajo sucio, pero eran los consultados también para tomar decisiones. Entonces, esta era de la delincuencia no solo es delincuencia en las calles, sino también cómo tú ves que se fue convirtiendo nuestro país en una institucionalidad delincuencial. Claro. Y es por esa razón que algunos analistas llaman ese periodo como el periodo del Estado fallido. Y yo digo que no fue un Estado fallido, sino que fue un Estado delincuencial. O sea, no fue un Estado que falló, pues, sino que fue un Estado que fue creado a la perfección para someterse a las decisiones que se tomaban en los grupos delincuenciales y para someter a través de ellos a la población. Claro. Hablemos de lo que está pasando en la Asamblea Legislativa. Ya vimos a los diputados aprobando ya el régimen de excepción, una nueva prórroga número 27, René. Tal como debe ser. Y es que mira, este problema que implica la delincuencia, y nosotros estamos hablando de delincuencia terrorista, ¿no? Sí. Nosotros estamos viendo frutos. De hecho, somos considerados el país más seguro de la región continental, pero el trabajo no ha terminado. O sea, todavía existen remanentes que es necesario apresar, porque no puedes permitir que se mantenga eso que se llama en sociología la masa crítica, porque de esa masa crítica que pueden significar los pandilleros que están dispersos por el país, ¿verdad?, huyendo precisamente del régimen de excepción, tú no puedes permitir que florezca, porque entonces estaríamos volviendo a lo mismo. El régimen de excepción se ha convertido prácticamente en la herramienta que le dio operatividad al plan control territorial. Estamos claros, ¿no?, de que en el régimen de excepción se suspenden algunos derechos, 6 derechos se suspenden en el caso nuestro. En el caso de Costa Rica, el régimen de excepción suspende 8 derechos. Pero acá estamos viendo de que eso aplica únicamente para aquellos que están involucrados o forman parte de alguna forma de los grupos delincuenciales, ¿ya? Entonces el salvadoreño común y corriente, el salvadoreño honrado, el salvadoreño honesto, el salvadoreño trabajador no tiene miedo al régimen de excepción, y la mejor prueba de ello es el nivel de aprobación que tiene este régimen con la población. Estamos hablando de que alrededor del 90% de los salvadoreños aprueban ese régimen de excepción, porque está clara, sobre todo la gente en las comunidades, está clara de que el problema no está resuelto del todo.
Todavía hay en algunos sectores populosos que incluso ya pasaron por un cerco militar, todavía hay remanentes, ¿no? O sea, todavía hay algunos que salen a pedir la renta o salen a amenazar a los otros pobladores. Obviamente han cambiado algunas estrategias, pero lo interesante de este proceso es que la gente ya les perdió el miedo. ¿Sí? Ya denuncian. Y entonces la gente los filma, los denuncia, los viraliza y en el caló salvadoreño, ¿no? Los 3 doritos después se están aplicando prácticamente en todos los casos. Y estamos viendo también cómo están siendo deportados algunos criminales que huyendo del régimen de excepción, el plan control territorial, se fueron a refugiar a otros países, ¿no? Pero ya vimos el caso de varios que han sido deportados y entonces la gente tiene más confianza, ¿ya? O sea, la gente tiene la confianza de que la justicia le va a poner la mano a todos los criminales y tiene la certeza de que estos criminales, una vez lleguen al CECOT, no van a salir de ahí, por lo tanto no van a implicar ningún tipo de amenaza para ellos y su familia. Sí. Por eso es que la gente denuncia. Y a ese proceso en el cual la gente es la que denuncia, se le conoce como la gobernabilidad desde el territorio. Y fíjese que ya que está hablando de denuncia, quiero traer a cuenta también en esta plática la siguiente información, porque gracias a lo que usted menciona, la denuncia ciudadana, la denuncia de los salvadoreños, esto es sumamente clave para evitar el cometimiento de los delitos. De hecho, el Ministerio de la Defensa Nacional ha informado sobre la detención de Diego José Rivas Pérez, esto es en la colonia Montserrat, acá en San Salvador. En redes sociales se explica que este individuo amenazaba a las personas con dañarles sus vehículos si no pagaban una cuota de parqueo. Ahí lo estamos viendo en pantalla este sujeto. Él fue entregado a la Policía Nacional Civil para que responda por sus delitos. Esto gracias a la efectividad de las estrategias de seguridad implementadas, por supuesto, por el gobierno del presidente Nayib Bukele. Hoy, tal como lo dice René y lo hemos venido hablando a lo largo de estos meses, hoy la población puede vivir con mayor confianza, con mucha tranquilidad, denunciando ante la justicia cualquier tipo de irregularidad o cualquiera que amedrente o amenace la paz en las comunidades. Así obviamente se ha publicado por parte, por supuesto, de las autoridades del Ministerio de la Defensa Nacional. Tal como lo decíamos, estos 3 doritos después. Ahí lo que estás viendo es cómo el plan control territorial está teniendo efectividad, ¿sí? Y está generando lo que se conoce como la confianza y el compromiso. Es decir, la gente tiene confianza en el proceso, porque este es un proceso, ¿no? El llevarnos del país más peligroso del mundo, cuya capital era la muerte, claro, al país más seguro de la región continental, cuya capital es la motivación social, ¿verdad? Eso es un proceso. No podemos decir en este momento que ya se acabó. No podemos decir en este momento que todo está resuelto. Ahora, esa confianza que la gente tiene en el proceso y prácticamente en todo el gabinete de seguridad es lo que lleva a la otra parte, que es la parte del compromiso. Es decir, sí, tú como ciudadano tienes confianza en este proceso y tú como ciudadano ves que está dando resultados positivos para ti, para tu familia y para el país, entonces tú asumes el compromiso de mantener esa situación. Claro. Y es ahí donde se ejerce la gobernabilidad desde el territorio, porque la gente está comprometida con su territorio, está comprometida con su país, ¿ya? Por eso es que se dieron los resultados que se dieron en las pasadas elecciones. Por eso es que de 44 alcaldías en disputa, 43 le fueron dadas o a candidatos de Nuevas Ideas o de los partidos aliados. Porque en el caso municipal, las elecciones a nivel municipal son el compromiso que la gente tiene con su territorio, ¿ya? Y ese compromiso con su territorio era parte del compromiso que tiene la población con el país. Es por eso que Nayib Bukele se convirtió en la variable interviniente en todo el proceso electoral y al final las elecciones fueron una ratificación del compromiso, ¿no?
eliges con más del 85% al presidente Bukele porque tienes un compromiso con el país. Eliges o le das la mayoría absoluta a Nuevas Ideas en la Asamblea Legislativa porque tienes un compromiso con la institucionalidad y la gobernabilidad. Y le das 43 de 44 alcaldías a Nuevas Ideas y sus aliados porque tienes un compromiso con el territorio. Claro. Entonces, estas elecciones fueron eso, ¿no? La ratificación del compromiso de la población con este proceso que estamos viviendo. Un proceso que va en marcha, un proceso que se va depurando también, porque ya estamos viendo que hay muchos avances en la forma en cómo empezó, digamos, la parte del régimen de excepción. Ya estamos viendo que es otra cosa. Estamos viendo cómo se han depurado todo lo que es los mecanismos de la investigación criminológica, y estamos viendo también cómo la gente está asumiendo ese compromiso. Claro. Yo creo que es la parte más importante de todo. Y es un proceso donde también en esta etapa el tema de la inversión, la generación de empleo y mejorar la economía de los salvadoreños es sin duda prioridad. Y bueno, ya estamos en YouTube, así que también a todos los que nos ven a través de esta plataforma les mandamos también un gran abrazo. Ya me voy a conectar un ratito para poder leer sus comentarios. Si tienen algo que poner sobre la mesa o que quieren que toquemos, podemos obviamente sacarlo de sus comentarios y ponerlo acá en nuestra plática con René Martínez. Él es sociólogo y escritor. Bueno, ya se están sumando más personas al equipo del presidente Nayib Bukele, y una de las personas es quien veremos a continuación. Él es Brian Rommel, él es pionero de inteligencia artificial y se suma precisamente al equipo del presidente Nayib Bukele. Y quiero que vea cómo él, por supuesto, reacciona, el miembro más nuevo de nuestro equipo, esto refiriéndose precisamente a una publicación de Brian donde cita el anuncio que dio el gobierno de El Salvador y dice: es un gran honor y privilegio ser el asesor de inteligencia artificial del presidente Nayib Bukele de El Salvador. El objetivo, dice Brian, es sentar las bases del uso racional del aprendizaje automático, inteligencia artificial y fomentar, por supuesto, los negocios y la educación locales e internacionales en este campo. Esto refiriéndose, por supuesto, a una información que publicó la cuenta oficial de gobierno de El Salvador, donde dice: gran noticia, Brian Rommel se une al equipo del presidente Nayib Bukele como asesor. Él es pionero en inteligencia artificial y destacado experto en tecnología. Es asesor de gigantes de la inversión de tendencias de inteligencia artificial y dice la publicación: El Salvador se prepara para ser una potencia tecnológica en la región. ¿Cómo ve, mi queridísimo René, la llegada de Brian Rommel como parte del equipo asesor del presidente? Solo Brian le voy a decir, fíjate, porque el apellido ahí está un poco complicado. Bueno, estuvimos como 3 minutos viendo cómo se pronunciaba. Bueno, Brian no solo es el más nuevo en términos de el más reciente, sino que es el más nuevo en términos de la visión que se tiene. Sí. Y es que solo los de mente obtusa o los que se oponen a que el país crezca y se desarrolle han visto con malos ojos este nombramiento. O sea, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que esta segunda gestión del presidente Nayib Bukele va a ser para resolver las causas de los problemas. Y la única forma de hacerlo es que tú logres ir superando esa desigualdad social que nos ha asignado prácticamente desde que nacemos como país, y eso se logra construyendo unas fuerzas productivas distintas que tengan que ver con la tecnología o la transferencia de tecnología. Entonces, ¿qué significa tener o que el presidente Nayib Bukele tenga como asesor a un pionero y experto en inteligencia artificial? Significa que ese es el rumbo que se le va a dar a nuestro país. O sea, un rumbo que tiene que ver con la tecnología, un rumbo que tiene que ver con la innovación tecnológica y con la creación también de nuestras propias estrategias, ¿verdad? Y nuestro uso racional, porque Brian hace hincapié en el uso racional del aprendizaje automático y la inteligencia artificial. Sí. ¿Qué significa esto? Significa que él tiene la visión de que no es la inteligencia artificial la que va a sustituir,
nuestra inteligencia, ni nuestra inteligencia como pueblo, como individuos, como nación, se va a someter a la inteligencia artificial, sino que vamos a hacer un uso racional de ella para potenciar, dentro de todo lo que se puede potenciar, el aprendizaje y la inversión. ¿Ya? Claro. Entonces tú te conviertes en el director de orquesta de la tecnología y no en un músico de la tecnología. ¿Ya? Por eso es que el presidente Nayib Bukele ha traído a Brian, ¿verdad?, como asesor, porque no solo va a tener que ver con el hecho de ir construyendo unas fuerzas productivas de cara a la transferencia de tecnología, sino que también él se va a convertir en un polo de atracción para la inversión extranjera en ese rubro. Claro. Ese es el punto. Entonces lo que vamos a ver en estos 5 años es el florecimiento de inversiones extranjeras que tengan que ver precisamente con la tecnología y el aspecto, ¿no?, que está tomando mayor relevancia dentro de ella en estos últimos años es la inteligencia artificial, ¿ya? Que es algo que hay que saberlo usar y hay que saberlo desplegar también para que tú puedas lograr precisamente ese sitial al que queremos llegar, ¿no?, que es ser un país con las características de primer mundo. O sea, no queremos ser el país de las maquilas textiles, queremos ser un país que sea referente en desarrollo tecnológico. Y si la inteligencia artificial va a ser el puntal de ese desarrollo tecnológico, pues enhorabuena. ¿Ya? Entonces a mí, te digo, me entusiasma muchísimo este nombramiento, este asesor, porque tú le ves, ya por los de la oposición que andaban preguntando cuál es el rumbo, allí el presidente les está marcando la pauta, ese es el rumbo. Claro, por dónde va, obviamente. Hemos visto también algunos nombramientos interesantes, como por ejemplo el del exdiputado, diputado con permiso, Rodrigo Ayala, como presidente de Invest, que es esta agencia que se va a encargar de ver toda la promoción de inversiones y exportaciones en El Salvador. Que también obviamente al nombrar a una persona con muchísima capacidad, porque sé que el diputado la tiene en el tema económico y en el tema de atracción de inversión, también mapeas hacia dónde quiere llevar este quinquenio el presidente. Sí. Entonces estás poniendo, como dicen en el campo, no estás poniendo los mojones. El nombramiento de Rodrigo Ayala me parece muy bueno, ¿verdad? Rodrigo Ayala destacó en la Asamblea Legislativa, tú lo escuchabas a él y sus discursos siempre fueron muy coherentes. Elocuentes. ¿Verdad? Claro. Ecuánimes también. Sí. ¿Sí? Es un joven, ¿no? Es un joven que tiene mucho futuro político y tiene una capacidad intelectual bastante desarrollada. Entonces tú lo pones al frente de eso y traes al asesor o al pionero de la inteligencia artificial, entonces eso va a producir lo que se conoce en el ámbito económico como una sinergia, y entonces ahí está el rumbo, ¿no? El Claro. rumbo es el desarrollo tecnológico, hacia eso le apunta el país, hacia eso le apuntamos los salvadoreños, ¿no? Y te digo, ahí tenía que tardarse sus días para ir haciendo este tipo de nombramientos, porque dicho sea de paso, ¿no?, el ritmo para ir diciendo quienes van formando parte de su gabinete, ese ritmo lo establece el presidente Nayib Bukele. Sí. Sí, a mí me parece que lo está haciendo de forma muy, muy brillante, ¿no? O sea, él está poniendo los está puntos. Pensando bien Sí. cómo es que, por dónde va a ir el rumbo, quiénes son las personas que van a liderar, digamos, los diferentes temas que van a ser sumamente claves para que este quinquenio, el tema de la economía, brille. Y no solo por capacidades, ¿va? Claro. Sino que por capacidades e idoneidad también. Sí. Porque tú podrías haber conseguido a una persona muy capaz, qué sé yo, para ocupar el puesto en el cual fue designado Rodrigo Ayala, ¿no? Pero ahí tú tienes que la persona más indicada era él, porque no solo tiene la capacidad intelectual, sino que también tiene el conocimiento tecnológico necesario y tiene formación política. Una formación política que se fraguó prácticamente durante su gestión en la Asamblea Legislativa y lo hizo muy bien. Entonces no solo es de poner a cualquiera, ¿no?, sino que estás poniendo a las personas indicadas para este juego en el que estamos entrando, que es el juego de ir
más que caminando, corriendo hacia las condiciones o las características que nos permitan entrar en eso que se conoce como primer mundo. Obviamente lo vamos a hacer con nuestras limitantes, ¿no? Pero la apuesta es esa, ¿ya? Entonces se están haciendo los nombramientos en el momento en que deben hacerse. Eso lo está pensando muy bien el presidente, ¿verdad? Y va a ir nombrando a las personas para que todas las piezas casen en esta figura que estamos construyendo, que es el nuevo El Salvador. Claro. ¿Ya? Iniciamos hablando del tema de seguridad, luego hablamos un poco sobre estos nuevos integrantes que se han unido ya a ese nuevo gobierno del presidente Nayib Bukele, porque no es el mismo gobierno, es un gobierno diferente, con diferente visión, diferentes prioridades y diferentes objetivos. Eso es bien importante aclararlo. Y un segundo gobierno que llega precisamente con una aceptación, un respaldo de sus ciudadanos hacia un presidente, hacia un proyecto mucho más alta de cuando fue elegido en un primer gobierno, cuando fue elegido por primera vez como presidente de la República. Esto era algo que ni siquiera se había visto en El Salvador y ni siquiera se ha visto en la región. Sí, es que es un dato inédito. Por lo general, ¿qué lectura puede hacer, René, de eso? Mira, con ese tema. Nayib Bukele es, y le voy a decir nuevamente, ¿no?, es una singularidad sociológica. Es decir, es un individuo que surge cada tanto tiempo, ¿no?, en un país y que se convierte en la diferencia en ese país. Entonces eso lo convierte en una singularidad sociológica, porque acá, dentro de poco, vamos a hablar de un antes de Nayib y un después de Nayib. Eso es un hecho, ¿no? Porque lo que estamos viendo son resultados concretos y ese convertirse en una singularidad significa que en el caso particular de El Salvador es el presidente Nayib Bukele el que le presta su nombre y su rostro a la coyuntura, una coyuntura de transformación, ¿ya? Entonces eso significa ser una singularidad, ¿no? Antes se hablaba de particularidades, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de Nayib como una singularidad, y eso es lo que permite que nosotros veamos siempre hechos inéditos. Por ejemplo, teníamos como hecho inédito el que un presidente entrara a su gestión con un nivel de popularidad y que en el transcurso del tiempo lo fuera perdiendo. Eso era lo común. Con Nayib Bukele ocurrió lo contrario. Entra con un nivel de popularidad y ese nivel, lejos de irse desgastando, se fue incrementando, se fue consolidando. Y el otro dato inédito es que un líder político de un país se convierte de la noche a la mañana prácticamente en el referente político de la región. Eso no lo habíamos vivido los salvadoreños, ¿verdad? Que el referente político de la región fuese un político local. Entonces eso explica por qué tú de repente escuchabas, y sigues escuchando todavía, ¿no?, agentes en Guatemala, en Honduras, en Panamá, en Ecuador, en Uruguay, en Chile incluso, gente diciendo: nosotros necesitamos a un Nayib Bukele acá. Sí. ¿Qué significa eso? Significa que él se convirtió en un líder transnacional, se convirtió en una referencia política. Por eso es una singularidad, ¿no? Y el otro es que está dejando un legado, ¿verdad?, que es un legado que puede ser considerado, ¿verdad?, como de los mejores legados que hemos tenido en el país, dado por una sola persona. O sea, nosotros hemos visto procesos importantes en El Salvador, en el ámbito educativo, por ejemplo, tenemos referentes, hay referentes en el ámbito cultural también, pero con Nayib Bukele, ¿verdad?, tú estás viendo que hay legados que tienen que ver con toda la población. El primer legado de él, y ese es el legado de la primera gestión, es el de pasarnos del país más peligroso al país más seguro. Ese es un legado histórico, ese es un legado inédito, sobre todo si consideramos el tiempo en el que se logró, ¿ya? Entonces, cuando él es evaluado de esa forma, ¿verdad?, y es puesto por sobre presidentes de otros países que estaban y están todavía, ¿no?,
algunos de ellos en mejores condiciones socioeconómicas como el nuestro, eso reafirma lo que estoy diciendo, ¿no? Que él es una singularidad. Porque no es lo mismo que tú seas un presidente muy bien evaluado en un país que vivió en paz, que tiene una matriz productiva desarrollada, a que tú seas el presidente mejor evaluado con unas condiciones heredadas como las que tuvo. Totalmente de acuerdo. O sea, no hay forma de compararlo, ¿no? Entonces, esa posición que el presidente se ha ganado es una posición que él debe mantener durante todo este tiempo, y por eso es que él se toma él hace de los procesos precisamente toda una estrategia, como que si fuese un juego de ajedrez, y va moviendo las piezas cuando deben moverse, ¿verdad? Eso lo tiene en el sitial que lo tiene ya desde hace años. Yo creo que prácticamente a partir del segundo año de gestión del presidente hemos visto cómo él se venía posicionando como el presidente mejor evaluado, no solo de la región continental, sino que del mundo, ¿verdad? Y eso al final lo que te explica es que la reelección es un aliciente para aquellos políticos que quieren hacer bien las cosas. O sea, si tú eres un político que quiere ser reelegido, pues solo tienes que hacer algo, ¿no? Hacer bien las cosas, ¿ya? Los presidentes anteriores que teníamos sabían que estaban 5 años, ¿verdad? Entonces decían, bueno, vamos a robar lo que se puede en 5 años. Después me pierdo 10 años y regreso y impune. Aquí no ha pasado nada. Pero acá estamos viendo un proceso de crecimiento que se convierte en aún más relevante cuando tú ves que esa popularidad y esa aceptación y acercamiento y cariño que la gente le tiene al presidente no solo es cuando él llega a la presidencia, si es que eso viene, digamos, con la gran sorpresa o la grata sorpresa que se tuvo en Nuevo Cuscatlán y después en San Salvador en la primera gestión, y seguramente va a ser así en la segunda gestión. Entonces, si tú sumas todo eso, resulta difícil calificar qué es el presidente Nayib Bukele, así que yo lo resumo con esto, ¿no? Él es una singularidad sociológica, es una particularidad histórica en nuestro país que ha tenido, digamos, el trabajo y el comportamiento necesario como para convertirse en referente político de la región continental. ¿Ya? Así de sencillo, ¿no? Así de sencillo si tú quieres definir a Nayib Bukele a partir de los resultados de esas encuestas. Claro, encuestas obviamente que han venido incrementando a lo largo de estos años mientras que él asumió. Por ejemplo, la última de Sid Gallup coloca al presidente con un 92% de aprobación de su gestión por parte de la población. Aplauden mucho el plan control territorial, el régimen de excepción, el alto reconocimiento que tiene El Salvador y el presidente a nivel mundial, la apuesta por disminuir también la brecha digital, entre otros aspectos importantes que también ya los salvadoreños lo saben, lo conocen y lo hemos venido hablando a lo largo, obviamente, de esta plática. Hay algunos nombramientos también interesantes, cambiando de tema. ¿Qué opina usted de Luis Rodríguez ya como encargado de la OPAMS? Sabemos que la OPAMS, la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador, es una oficina que es sumamente clave también para la visión que de pronto pudiera tener el presidente en el tema de generación de empleo, en el tema también de esa visión económica que tiene. Sí, yo le he dado seguimiento al trabajo de Luis Rodríguez durante estos años. Recuerdo que fue un candidato de lujo también para la alcaldía de Antiguo Cuscatlán. Sí. Obviamente no ganó, pero me parece un excelente nombramiento. Sí, así como yo le he dado seguimiento al trabajo que él ha tenido estos años anteriores, el presidente de la República también se fijó en él. Claro. Creo que, y aquí estás colocando la otra pieza que encaja con las anteriores, ¿no? ¿Cuál es el rostro o la ruta que tú le quieres dar a este país en términos de el punto de referencia más importante, que es el área metropolitana de San Salvador, ¿ya? O lo que es el desarrollo de la planificación de todo lo que es la parte que tiene que ver con urbanístico en San Salvador, ¿no?
Y eso no solo tiene que ver con el hecho de que tú pongas a la persona adecuada, que encaje con toda la visión que tú estás llevando a cabo, sino que también una visión que respete el medio ambiente. Sí. O sea, hay una serie de situaciones que nosotros hemos vivido, pero que en el caso de Luis Rodríguez yo creo que él va precisamente a eso, ¿no? A hacer la otra pieza, ¿verdad? Que va a ser encajar lo que se pretende en términos de lo que es la construcción de las fuerzas productivas en este país, y qué mejor que lo que es que en la OPANS, ¿no? A mí me parece un muy buen nombramiento, realmente. Ahora bien, el tema de disminuir la burocracia en los trámites, el hecho de crear, digamos, movilidad sostenible en una ciudad tan caótica como el área metropolitana de San Salvador, creo que sin duda va a ser un reto importante que va a tener él al frente. Sí, es que eso tiene que ver con los flujos. O sea, tú tienes que tener una visión no solo de lo que quieres construir, sino que una visión de los flujos. Sí. Y esa visión de los flujos es la que se conoce como, bueno, en administración de empresas se conoce como organización y método. O sea, cómo tú haces más expedito, ¿verdad?, esos flujos, y esos flujos tienen que ver con todo lo que se mueve en el lugar que tú estás planificando. Y eso no solo tiene que ver con la movilidad de las personas, sino también con la movilidad del transporte, y tiene que ver con la movilidad de la burocracia en términos administrativos, porque ese es también un flujo, ¿no? Entonces, creo que la apuesta va a ir por ese lado. Tú tienes que hacer no solo una mejor ciudad, sino que una ciudad en la cual los flujos se muevan de tal manera que tú nunca te sientas atropellado estando acá. Ese es el punto. Claro, sin duda un gran reto el que va a tener Luis Rodríguez. Él hablaba en una entrevista, escuché yo decir sobre la importancia de las inversiones y el trabajo en el área metropolitana de San Salvador. Dijo él que no solo va a tener un impacto local, sino también un impacto en los diferentes distritos que están alrededor del área metropolitana. Es que ese es el punto. Entonces, ¿cómo tú logras establecer esos flujos a partir del área metropolitana de San Salvador o a partir de los distritos? Tú tienes que ver eso como un todo. Sí. Ya, entonces, no solo se trata de agilizar los flujos, de mejorar la parte o la presentación urbanística, que es al final el rostro simbólico de un país, sino que se trata de que todo eso se vaya desagregando, sí, y se vaya, digamos, reproduciendo en todos los distritos, porque en el mediano plazo, entonces el polo de atracción ya no solo es un punto, sino que son muchos puntos. Claro. Y entonces ahí tienes que saber integrar todos los recursos paisajísticos y los recursos económicos en tanto poder social y cultural que tenga un distrito, qué sé yo, como Apopa, Ciudad Delgado, ¿ya? Soyapango. O sea, tú lo vas a integrar todo, y entonces vas a tener una visión, vas a tener una maqueta, ¿verdad?, de cómo quieres que se comporte ese flujo y cómo quieres también que se planifique, ¿verdad?, todo el aspecto urbanístico en nuestro país. Claro. Y eso te va a generar empleo, eso te va a generar mejores ingresos, eso va a incrementar el mercado interno en el país, eso va a hacer aumentar también el flujo de turistas, etc. O sea, estamos viendo pues cómo prácticamente a nosotros los salvadoreños se nos abre el mundo. Se nos abre el mundo porque se nos abren muchas posibilidades. Esas posibilidades hay que irlas desarrollando de la forma adecuada y hay que irlas pensando, ¿verdad?, a cada paso, para que realmente lleguemos a donde queremos llegar. Totalmente. Bien, se me acaba el tiempo. René, gracias de verdad por estar con nosotros. Mire qué bien, hablamos de seguridad, hablamos de nombramiento y ya de último de todo el tema urbanístico, que también yo sé que desde la oficina de la OPAMS va a ser un reto, y yo sé que también van a sacar adelante este tema bajo la visión del presidente Bukele. Gracias de verdad por estar con nosotros. Gracias por visitar nuestro canal. No olvides suscribirte, darle like y compartir este video.